Muy buenas a todos, señoras y señores. Hoy quiero tocar un tema que yo creo que ya ha pasado el suficiente tiempo para hablar y es la reconstrucción del Real Madrid post Cristiano Ronaldo. Como sabéis, el Real Madrid ha tenido una política de fichajes muy diferente a la que nos tenía acostumbrado en su tiempo, y es que ya no ficha galácticos, sino que ficha jugadores jóvenes prometedores que puedan dar un buen resultado a largo plazo. La reconstrucción tras la salida de Cristiano Ronaldo trajo consigo nuevas incorporaciones, rejuvenecimiento, por ejemplo, en la portería, donde llegó Thibaut Courtois para sustituir a Keylor Navas, ganador de 3 Champions consecutivas. El portero belga empezó con mal pie en el Real Madrid, pero venía con un aval más que de sobra demostrado de lo que podía llegar a ser y está siendo en las 2 siguientes temporadas. La primera temporada, como el resto del equipo, no estuvo a la altura, dejó muchas dudas, pero sí que se ha hecho con la portería y ha conseguido ganar un Zamora en el Real Madrid, cosa que no es nada común en este club, y ha conseguido consolidarse como uno de los mejores porteros del mundo, como era en su tiempo antes de llegar al Real Madrid. Andrei Lunin era una apuesta de futuro también, el ucraniano, que había dejado una buena expectación antes de su llegada al Real Madrid, y el fichaje de Lunin había dado muy buenos comentarios. La realidad es que las cesiones han sido un fracaso de Andrei Lunin. La primera fue al Leganés, donde Pichu Cuellar, un portero con unas inseguridades bastante obvias, fue el titular de manera indiscutida, y Andrei Lunin solo quedó para la Copa del Rey, donde el Leganés, a diferencia de otras ediciones, no pudo llegar muy lejos. Entonces el caso de Andrei Lunin, año siguiente cesiona al Real Valladolid, tampoco funciona porque el Valladolid apuesta por Jordi Masip, el entrenador Sergio apuesta por Masip, que también es un portero que suele tener algún que otro error grosero, y Andrei Lunin tiene que ir a mitad de enero al Real Oviedo de segunda división, tiene que bajar de categoría, y en el Real Oviedo deja unas sensaciones espectaculares, un portero que además se destapa casi como para penaltis, un portero muy seguro, con buenos reflejos, deja muy buen recuerdo en Oviedo, que se salva del descenso, y vuelve al Real Madrid, donde todavía no ha podido disputar ni un solo minuto. Por lo tanto, Andrei Lunin es uno de los jugadores que de momento no se está gestionando bien por parte del Real Madrid, en eso de si valorar si es una reconstrucción de la plantilla que está siendo óptima o se está fracasando por el contrario. Otro de los jugadores que llegó ya hace más temporadas de las que parece es Álvaro Odriozola, un lateral que a mí me levantó muchas expectativas. Yo lo seguía ya en la Real Sociedad, me pareció un fichaje bastante bueno para el Real Madrid. Eran 40 millones, podía ser un precio elevado, pero era un jugador que era un pulmón en banda derecha, que ofensivamente era bastante bueno y que defensivamente no se le veían tantas carencias como a lo mejor se lo han visto en un club más expuesto, como es el Real Madrid, que suele tirar más la línea adelantada y que te pueden pillar con el carrito del helado. Pero Álvaro de Odriozola, la verdad es que entre lesiones y que la camiseta del Madrid puede que le haya pesado mucho, no ha conseguido dar el rendimiento que yo creo que podía haber dado. Por lo tanto, es otro jugador que no está entrando bien en esa reconstrucción, que no está aportando lo que debería, y por lo tanto está complicando el descanso a Dani Carvajal. Otro de los jugadores que llegó en para la zaga para reflotar esa zona defensiva de los centrales fue Eder Militao. El brasileño costó entre 50 y 55 millones, una cifra bastante alta. Un jugador muy joven, de 22 años para 23, que creo que llegó al Real Madrid. Y la verdad es que en estas 2 temporadas a mí me ha dejado más dudas que certezas. Ha tenido partidos en los que me ha dejado dudas tanto con el balón en los pies, que no me ha parecido muy fiable, comparado con otros centrales que tienen la salida más limpia en el Real Madrid, como también a la hora de ser agresivo. Así que es verdad que ha dejado algún buen partido, como el que hizo en San Mamés, que yo creo que ha sido el mejor partido que se le recuerda, en su etapa en el Real Madrid, donde estuvo súper seguro al cruce y muy bien en ese partido, pero generalmente a mí no me ha gustado. En partidos contra el City, sí es verdad que Varane fue aún peor, pero Militao tampoco me gustó, y ha tenido varios partidos en los que tampoco me ha convencido, donde le he visto que le ganaban incluso en velocidad, cuando Militao era un central que presuponiblemente era rápido, pero por ejemplo un jugador del Huesca, creo que fue Rafa Mir, le dobló en velocidad. Entonces esas carencias de Militao creo que hacen que sea uno de los fracasos y que no haya cumplido con las expectativas que se esperaban de él. Otro jugador que podríamos decir que la directiva o no ha acertado o de momento no está consiguiendo asentarse, pero también puede ser que lo consiga en los próximos años. De momento lo que está claro es que Nacho Fernández está siendo mucho más fiable, y por tanto Zidane confía más en Nacho, un jugador que no ha costado ni un duro, a Eder Militao, que se supone que tiene que ser el presente casi ya del Real Madrid. Otro de los jugadores que ha llegado al Real Madrid para esa reconstrucción, alabado por Zidane,
avalado por Zidane, que fichó por 55 millones, se llama Ferland Mendy, lateral izquierdo que se ha destapado con mucho reconocimiento por parte de todos, diría yo. A mí es un lateral que defensivamente evidentemente me convence, se ha notado mucho la diferencia entre Marcelo y él en defensa. Es un jugador que en ataque no es que sea malo, pero creo que ha pegado un bajón importante en los últimos tiempos. Creo que con balón se la juega muchísimo, le da mucho por hacer pases horizontales que no debería. Y creo que tiene que mejorar ciertas cosas porque con balón se equivoca más de lo que debería. Aún así, Ferland Mendy creo que ha sido un fichaje acertado y este sí podemos decir que está siendo un éxito para el Real Madrid, aunque tiene cosas que mejorar como muchos jugadores. Fede Valverde es otro de los jugadores que llegó, estuvo cedido en el Deportivo hace un par de años, no era titular en el Deportivo de La Coruña que baja a segunda división, pero cuando ha tenido que destacar en el Real Madrid en la mano de Zidane, que ha apostado por él, lo ha hecho y con creces, sobre todo en los inicios de temporada suele ser cuando mejor está, cuando más le cuesta al resto, él está como una moto, como un avión, en recuperación, en despliegue físico, en dinamismo, en ataque, aporta muchísima energía y no va a ser falto de calidad tampoco, sin ser una obra de maestra como puede ser otros jugadores del Real Madrid. Es un jugador bastante notable en todos los aspectos, buen disparo desde fuera del área que debería probar más, pero desde luego Fede Valverde es uno de los mayores éxitos de esta directiva en la reconstrucción de la plantilla. Vamos con un compañero de Fede Valverde que coincidió con él en el Real Madrid en las categorías inferiores y ese no es otro que Martin Odegaard, que llegó al Real Madrid con 16 años y fue cedido en varios equipos de la Eredivisie, la liga holandesa. Allí dejó buenas sensaciones en ambos equipos, no sabíamos si a nivel Real Madrid, pero sí que estaba destacando bien en esa liga. Llegó a la Real Sociedad, la liga española, y los focos sí que estaban puestos en él para ver qué tal rendía, y la verdad es que la primera vuelta de Martin Odegaard era para todos, sin casi discusión, el mejor jugador de esa primera vuelta de la liga. Un jugador revelación sin ninguna duda, y que había dejado golpeos de falta, disparos desde lejos, pases filtrados, dinamismo en ataque, un jugador que había hecho auténticos golazos como el que le hace al Mallorca o Osasuna, un jugador que había destacado también por su despliegue físico, a pesar de ser un jugador que a priori es perfil de calidad, es un jugador que se deja mucho en el campo también en despliegue. Pero sí es verdad que Odegaard comete un error por querer estar comprometido con la Real Sociedad. Al final su club es el Real Madrid, pero él decide forzar con una lesión en la rodilla, una tendinitis que le hace no rendir para nada, igual que la primera vuelta en la segunda con la Real Sociedad, y llega al Real Madrid y desde que ha llegado no es que haya decepcionado porque su juego tampoco lo hemos podido ver mucho por sus continuas lesiones. La primera cuando fue con Noruega volvió un mes lesionado y después con el Real Madrid a los pocos partidos de jugar volvió a lesionarse otro mes. Está siendo muy complicado que tenga continuidad y quizá ese arriesgar en la Real Sociedad les puede pasar factura y de qué manera a Odegaard en el Real Madrid. No diría que es un fracaso, evidentemente no lleva ni una temporada en el club. Es un jugador que no ha dejado malas actuaciones con el Inter, aunque yo creo que se le podía pedir un poco más. Pienso que en el futuro, si las lesiones le permiten estar, puede ser un jugador que por lo menos si no es titular indiscutible pueda aportar. Eso es importante en el Madrid, un jugador de la segunda unidad pero con muchos minutos, como puede ser el caso de Fede Valverde, que tampoco sé si acabará de consolidarse en el medio, pero sí que sé que va a ser un jugador súper útil, como ya está siendo. Pues lo mismo pasa con Martin Odegaard, quizá puedan llegar los dos a ser titulares en el futuro o quizás se queden para un buen rendimiento desde la segunda liga. Otro jugador que lleva ya 3 temporadas en el Real Madrid, parece pronto pero es así, es Vinicius Junior, que llegó a los 18 años de edad. Su primera temporada fue muy buena, en mi opinión, para lo que se podía esperar. En un Real Madrid caótico, él consiguió destacar junto a Karim Benzema. Presentó un desborde impresionante, la verdad, en sus inicios. Una capacidad de asistir también interesante. Un partido contra el Ajax en la ida hizo una jugada muy buena para Benzema y no es la única que hizo de asistencias, pero sí es verdad que conforme han pasado los años yo a Vinicius le veo peor que el año anterior y este tercer año para mí está siendo desastroso en cuanto a rendimiento, en cuanto a nivel. Le veo muy por debajo de un nivel Real Madrid, incluso me plantearía de equipos de media tabla de la primera división. O sea, Vinicius tiene que volver a reencontrarse. A mí es un jugador que no me convence, es un jugador que se esperaba que con ese deporte que tenía, esa velocidad que la sigue teniendo y esa potencia, podría llegar a mejorar en su definición a puerta, pero es que no solo no ha mejorado su definición de cara a puerta, que sigue manteniéndola bastante pésima, bastante difícil de creer, sino que además en lo que él destacaba, ese desborde y esa frescura, la ha perdido por completo. Entonces podríamos decir que de momento está siendo un fracaso porque llevan 3 años de Vinicius y aunque sea muy joven ha tenido muchísimas oportunidades, que eso en el Real Madrid antiguamente era carísimo tenerlo y Vinicius lo ha tenido y de momento en mi opinión
con más sombras que luces. Sí es verdad que ha tenido partidos importantes, como contra la Real Sociedad del año pasado, que bien pudo valer una liga, pero este año muy por debajo de lo que debería de concebirse para Vinicius. Su compañero, su compatriota Rodrigo Goes, un jugador que en Champions League ha dejado cifras muy sobresalientes en cuanto a goles e incluso asistencias, un jugador que en Champions parece ser que se transforma, y un jugador que a mí me ha dejado más frío en algunas ocasiones en cuanto a juego que más en cifras, porque en cifras yo creo que es indiscutible que Rodrigo está aportando. En cuanto a juego, creo que es un jugador que quizá podría rendir más de segundo punta, pero como en el Madrid parece que es muy complicado que use ese sistema, está jugando en banda y sobre todo en banda derecha, aunque alguna vez en banda izquierda, y creo que cuando mejor estaba Rodrigo en el Real Madrid, había ganado la partida a su compatriota Vinicius y a su compañero Asensio. Justo se lesiona contra el Granada y nos hace perder a un Rodrigo que parecía que estaba mejorando en participación, combinando bien con Benzema, estaba yéndose en velocidad en desmarques, se estaba probando más y le estaban saliendo cosas y es una pena la lesión porque a mí es un jugador que me estaba dejando un poco frío en cuanto a juego y estaba empezando a ver ciertas cosas muy interesantes. Creo que Rodrigo puede llegar a ser, si no un éxito rotundo de la directiva, sí un jugador interesante por lo menos para la plantilla, y no sé si titular, pero por lo menos un jugador a tener en cuenta. Vamos con otro de los jugadores que llegó con el número 7 a la espalda tras la salida de Cristiano Ronaldo, que no ha tenido apenas minutos ni oportunidades. Hablamos del dominicano Mariano Díaz, un jugador que en mi opinión no tiene nivel para el Real Madrid, si bien es un jugador que deja mucha energía, que es un gran rematador, quizá le falta calidad para jugar en el Madrid, es un delantero puro, es quizá el mayor de la plantilla, el más puro, porque el resto son más otro perfil. El caso es que Mariano no ha podido triunfar por falta de oportunidades y quizá por falta de nivel, o al menos así lo ve Zidane, pero de luego esos 20 y pico millones para repescarlo por la salida de Cristiano no han sido un éxito, así que podemos decir fracaso de la directiva en este fichaje. Luka Jovic, uno de los jugadores que a mí sí que me levantó muchas expectativas. Vimos todas sus exhibiciones en Europa League con el Eintracht de Frankfurt, por ejemplo, ante el Inter de Milán, que fue uno de sus partidos más sonados. Ese partido en el que hace 5 goles Jovic en el Eintracht de Frankfurt. Bueno, no es que sus cifras sean impresionantes porque hace 17 goles en Liga, que eso para Benzema, por ejemplo, se podría decir que se queda corto, que es el delantero titular. Pero bueno, también es verdad que comparte delantera con Alan Haller. Él juega de segundo punta, no de delantero centro, y eso es un dato a tener en cuenta porque en el Madrid solo ha jugado de delantero centro y quizá no sirve para eso, no lo sé, porque yo lo que le he visto ha sido de segundo punta en el Eintracht, pero de luego ha sido una excepción impresionante. Muchos dicen que Zidane no le ha dado oportunidades, no estoy de acuerdo con eso. Pienso que a Jovic sí se le han dado oportunidades suficientes para demostrar algo más de lo que ha hecho. 2 partidos en la Supercopa de España del año pasado, 2 partidos de inicio en esta liga y luego contra el Shakhtar de nuevo titular y tampoco rinde nada, no se muestra, no pide el balón. Se le ve muy frío en el campo, parece que no le va con él el partido ni su club, no parece integrado y me recuerda al Benzema de los inicios, que le costó mucho entrar, pero Benzema por lo menos ofrecía ciertas cosas que a Jovic, o sea, le están faltando, ha dejado algún detallito, alguna asistencia buena contra el Sevilla Casemiro o contra el Villarreal, pero hay que pedirle muchísimo más y creo que Zidane le ha dado más oportunidades incluso de las que merecía, por el contrario a lo que comentan otras personas. Creo que Jovic tiene que dar un paso al frente porque la apuesta de momento está siendo un fracaso estrepitoso de la directiva que mucho debe corregir el serbio para poder quedarse en el Real Madrid. A esta transición también se podría hablar del fichaje de Eden Hazard, pero bueno, es un jugador más veterano que venía para ser el crack que ayudase a Benzema un poco en zona ofensiva. Ha sido otro fracaso bueno, no diría fracaso de la directiva, esto diría fracaso del propio Hazard. La directiva no tiene culpa porque es un fichaje de valor seguro y Hazard ha demostrado que, primero, que no está comprometido, porque ha llegado a las 2 pretemporadas muy pasado de peso, cuando el Real Madrid ofrece 100, 160, 130, los millones que sea por ti cuando te queda un año de contrato, te ofrece un salario estratosférico y tú a cambio le devuelves el llegar gordo en pretemporada, el tardar en ponerte en forma, y cuando te pones en forma tienes esa sí mala fortuna de que te lesiona Meunier, lo que quieras, pero luego cuando ha tenido 2 o 3 partidos seguidos tampoco ha demostrado una personalidad apabullante que se le espera. No ha sido el Hazard que creo que debamos exigirle. Cuando sale de suplente, aunque acabe de llegar de una lesión, se le ve sin confianza ninguna, se le ve sin probar nada, pierde balones absurdos, no muestra ningún aval ofensivo, por lo tanto el fracaso no se lo daría a la directiva, se lo daría al propio Eden Hazard. Y nada, para terminar quiero comentar que me he hecho un Twitch, el canal de Twitch en el que hago directos con amigos cuando acaban los partidos, sobre todo del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Y os animo a pasar hoy a suscribiros, os dejo el enlace en la descripción, no lo perdáis. Nos vemos en la próxima, suscribiros al canal también.
when you want to get off the darkest ground.